las desigualdades que vamos a trabajar son aquellas que involucran fracciones y las que llamamos habitualmente desigualdades con expresiones racionales. Lo que vamos a hacer es trabajar de manera similar a lo que hicimos con las inecuaciones polinómicas, básicamente realizando un análisis de signos. Por supuesto que para esto necesitamos que uno de los miembros sea 0. Vamos a trabajar este ejemplo que dice resolver o encontrar el conjunto solución de la inecuación x menos 1 dividido 4 menos x menor o igual que 0. Retomando el material que ustedes trabajaron en el programa para ingresantes, recordando las propiedades de las fracciones, vamos a decir que una fracción es nula si su numerador es 0. Por otro lado, tener en cuenta que nunca el denominador de una división o de una fracción puede ser 0, dado que esa división no existe. Para este ejemplo en particular, lo primero que vamos a hacer es analizar qué dominio de validez tiene esta expresión, es decir, para qué valores de x esta expresión tiene sentido. De modo que tenemos que analizar dónde el denominador se anula. Este denominador se anula cuando x toma valor 4, por lo tanto esta expresión tendrá sentido para todos los números reales excepto 4, y de esa manera, excluyendo el 4 del dominio, lo que aseguramos es que el denominador de esta fracción nunca será 0. Posteriormente, lo que vamos a analizar es que esta fracción tiene que tomar un valor menor o igual que 0. Dicho de otra manera, que esta fracción tiene que ser negativa o 0. De modo que, ¿qué situaciones vamos a contemplar para que esta fracción sea negativa o 0? Una situación es que el numerador de la fracción sea negativo o 0 y el denominador de la fracción positivo. O la otra situación es que el numerador de la fracción sea positivo o 0 y el denominador de la fracción negativo. Ahora bien, vamos a expresar esto mediante inecuaciones. En el caso de la situación número 1, si el numerador es positivo 0, vamos a decir que x menos 1 es mayor o igual que 0 y 4 menos x menor que 0. En el caso 2, dijimos que el numerador es negativo 0, lo transformamos en la expresión matemática correspondiente, entonces será que x menos 1 tiene que ser menor o igual que 0 y el denominador positivo, por lo tanto, 4 menos x mayor que 0. De nuevo, fíjense que el procedimiento es similar a lo que veníamos realizando. Digamos, desagregamos la inecuación dada en inecuaciones mucho más simples, similares a la que ustedes resolvieron en el programa para ingresantes. El procedimiento ahora es trabajar con las propiedades de las desigualdades. Este símbolo que utilizamos aquí es el conectivo lógico que significa y. Y luego, cuando resolvamos estas inecuaciones y tengamos los conjuntos solución, la operación que vamos a realizar entre esos intervalos es una intersección. Es decir, el conectivo lógico, al momento de trabajar con los intervalos, se transforma en la operación de intersección. Simplemente acá estamos resolviendo las inecuaciones, encontrando los conjuntos solución para esta situación en la que decimos que x tiene que ser mayor o igual que 1 y x tiene que ser mayor que 4, está expresado aquí. Finalmente, la solución a esta operación entre dos conjuntos es el intervalo 4 infinito. Para la posibilidad 2, escribimos como intervalos que x es menor o igual que 1, estamos hablando del intervalo menos infinito 1, y para los x menores que 4 vamos a hablar del intervalo menos infinito 4.
La operación intersección nos devuelve una solución que es el intervalo menos infinito 1. Ahora bien, dijimos que era esta posibilidad o esta posibilidad y ambas hacían que esta fracción fuera menor o igual que 0. Por lo tanto, hasta aquí analizamos la solución de esta situación. Con S sub 2, la situación o la solución para la situación 2. Pero finalmente nosotros tenemos que hablar o dar el conjunto de valores de x que soluciona la ecuación original. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una unión entre ambas soluciones, de manera que la solución de la inecuación dada es el conjunto menos infinito 1, incluido 1, unión el intervalo 4 infinito. ¿Esto se puede resolver como hicimos en las inecuaciones polinómicas? Por supuesto que sí. Vamos a trabajar en forma gráfica analizando el signo del factor x menos 1 y del factor 4 menos x. El factor que anula al numerador es 1, el factor que anula al denominador es 4, pero dijimos que 4 no lo podemos tomar, pero sí sabemos que de 4 hacia la izquierda este denominador tendrá un signo y de 4 a la derecha tendrá otro signo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar en la recta numérica expresando el 1, el intervalo anterior a 1, el 4, el intervalo entre 1 y 4 y a la derecha de 4. Y en este caso voy a trabajar una línea llena porque a 1 lo vamos a poder considerar dentro de la solución y el 4 está excluido del dominio de validez, por lo tanto aquí realizo una línea punteada. En esta línea estamos trabajando o analizando el signo de x menos 1, que dijimos que se anulaba en 1, por lo tanto a la izquierda de 1, x menos 1 tiene signo negativo, a la derecha de 1 tiene signo positivo. El siguiente factor, 4 menos x, dijimos que se anula en 4, pero a la izquierda de 4 este factor toma signo positivo. Por ejemplo, imaginemos 0, 4 menos 0 es positivo. Tomemos otro número real, por ejemplo, menos 10, que está a la izquierda de 4. Nos queda 4 menos menos 10, 14, por lo tanto, cuando analicemos el signo de 4 menos x con números reales a la izquierda de 4, este factor siempre toma signo positivo. Y a la derecha de 4, signo negativo. El interés para nosotros es analizar el signo de este cociente. Por lo tanto, la regla de signos para el cociente es que si tenemos un factor negativo y otro positivo, el resultado de esa división es un número negativo. En el caso del intervalo entre 1 y 4, el resultado de esa división siempre va a ser un número positivo. Y en el caso de los números reales a la derecha de 4, el resultado de esa división siempre va a ser un número negativo. ¿Qué nos interesa a nosotros? Indicar el conjunto de números reales que hacen que esta división tome signo negativo o 0. De manera entonces que ahí analizamos lo que decía, les estoy mostrando con una flecha en este caso, por qué tomamos línea llena aquí y por qué tomamos línea punteada aquí. Esto se traduce en cómo vamos a expresar los intervalos. Entonces, para que este cociente sea negativo o 0, los x que solucionan esta inecuación serán aquellos que están a la izquierda de 1 y 1 también, por lo tanto es el intervalo menos infinito 1 cerrado en 1, y el otro intervalo que también soluciona esta inecuación es el que está dado por todos los números reales entre 4 e infinito. De manera que la expresión del conjunto solución para la inecuación dada es el que se visualiza aquí. Otra manera de resolver las inecuaciones puede ser a través del uso de las funciones, es decir, puedo considerar a esta expresión como la función y igual a x menos 1 sobre 4 menos x. El problema que decíamos recién, es decir, el valor de 4 excluido, se visualiza aquí en el gráfico. Fíjense que tenemos gráfica
de la función a la izquierda de 4 y a la derecha de 4, y el 4 está excluido. ¿Qué necesitamos visualizar? Aquellos valores de x que hacen que el resultado de esta fracción sea un número negativo o cero. Si lo visualizamos desde el punto de vista de funciones, lo que estamos buscando es visualizar aquellos valores de x para los cuales la imagen sea un número negativo. Dicho de otro modo, que la gráfica de la función esté por debajo del eje x. Por ejemplo, aquí visualizamos que para x igual a menos 1, la imagen es un número negativo. Aquí, para x igual a 10, la imagen es un número negativo. Dicho de otra manera, vamos a buscar los valores de x cuya imagen es negativa, por lo tanto, los valores de x que tienen imagen negativa son aquellos que van desde menos infinito hasta 1 y también todos los que van desde 4 a infinito. De manera que entonces tenemos otro procedimiento posible para dar solución a esta inecuación. En definitiva, tanto para las ecuaciones polinómicas como para las que tienen expresiones racionales, lo que podemos tener son diferentes formas de resolución. Cada uno de ustedes adoptará la que mejor les va y quizás utilizar las otras para comprobar esas soluciones. Aquí tenemos una inecuación un poquitito más compleja, es 2x menos 5 sobre 3x menos 3 mayor que 1. Vamos a trabajar de la misma manera que en las inecuaciones anteriores, hacer que la expresión algebraica quede en uno de los miembros y en el otro de los miembros un 0, de manera que aquí vamos a restar en ambos miembros 1 y transformar en una inecuación equivalente. Luego, extrayendo como un denominador en este primer miembro, obtenemos esta expresión. Luego, asociando los términos del mismo grado, o dicho de otra manera, los monomios semejantes, en este caso 2x con menos 3x y menos 5 con 3, y extrayendo también factor común en este caso en el denominador, llegamos a una expresión de este estilo. Continuamos en la diapositiva siguiente, recuperamos la expresión anterior y ahora lo que podemos trabajar es extrayendo factor común menos 1 en el numerador de la expresión, multiplicar ambos miembros por menos 1. Recuerden que en este caso, si multiplicamos por un factor negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Aquí estoy expresando que multiplico ambos miembros por menos 1 y ya he invertido el sentido de la desigualdad. Esto simplemente es para facilitar el trabajo posterior. De manera entonces que la inecuación que nos queda por resolver es esta que se visualiza acá. Globalmente es una inecuación similar a la que teníamos en ejemplos anteriores, por lo tanto lo que vamos a trabajar es, si vamos desde el punto de vista analítico, si analizamos esta inecuación, lo que estamos diciendo en definitiva es que la división de x más 2 dividido x más 1 por 3 tiene que ser un número negativo. 3 ya es un número positivo, de manera que lo que vamos a tener que analizar es lo que pasa con el signo de x más 2 y el signo de x menos 1. En este caso, más allá de que tenemos que tener en cuenta que el dominio de validez para esta expresión van a ser todos los reales menos 1, en este caso tampoco el numerador va a poder ser 0 porque tenemos una desigualdad estricta. Analizamos el signo de esta inecuación, decimos que esta división tiene que ser un número negativo, de manera que ese negativo provendrá del signo de x más 2 y del signo de x menos 1, dado que 3 es un número positivo. ¿Qué vamos a analizar? Las posibilidades de signos que tenemos para que esta fracción sea negativa. Una posibilidad es que el numerador sea negativo y el denominador positivo, como lo tenemos escrito acá, o bien que el numerador sea positivo y el denominador negativo. Nuevamente, ¿qué hicimos? Desagregar el ejercicio en inecuaciones más simples,
resolvemos esas inecuaciones, cada una de ellas tendrá un conjunto solución. Luego encontramos una solución para la posibilidad esta a través de una intersección entre los conjuntos solución, y en este caso no vamos a encontrar ningún valor de x que simultáneamente haga que x más 2 sea negativo y que x menos 1 sea positivo. Analizando y resolviendo las inecuaciones de la segunda posibilidad, llegamos a la conclusión de que tenemos valores de x en el intervalo menos 2, 1, es decir, números reales en el intervalo menos 2, 1, que hacen que simultáneamente x más 2 sea positivo y x menos 1 sea negativo. Finalmente, lo que decíamos, este O hace que entre ambas soluciones realicemos una unión, pero en este caso, dado que el primer conjunto solución era vacío, finalmente la solución de la inecuación es el intervalo abierto menos 2, 1. Resumiendo, hemos hecho el mismo procedimiento que hacíamos anteriormente y que ustedes realizaron también en el marco del programa para ingresantes. Precaución, atención, en el caso de las desigualdades con fracciones, analizar dónde el denominador se anula para justamente excluir del dominio de validez esos valores de x. Vamos a retomar el tema de valor absoluto que ustedes ya trabajaron en el marco del programa para ingresantes y también resolvieron desigualdades con valor absoluto, y en este caso vamos a hacer un repaso y una profundización de este tema. Aquí hay un extracto del libro donde ustedes pueden repasar esos conceptos. Aquí vamos a recordar que cuando hablamos del valor absoluto de un número, vamos a decir que ese número A, cuyo valor absoluto estamos buscando, ese número A puede ser A si A es un número positivo, o el opuesto de A si A es un número negativo. Vamos a hacer un ejemplo con una expresión. Por ejemplo, aquí intentamos expresar el valor absoluto de 3x menos 2 sin las barras de valor absoluto. Atendiendo a esta definición, el extracto del libro, aquí les recuerdo, que vamos a tomar que el valor absoluto de 3x menos 2 va a ser 3x menos 2 si el número que está entre barras de valor absoluto es un número positivo o cero, que es lo que escribimos aquí, y vamos a decir que es el opuesto de este valor, 3x menos 2, si 3x menos 2 era un número negativo. ¿Cómo traducimos esto y mejoramos la expresión? Lo que nos interesa saber es a partir de qué valor de x esta expresión es un número positivo y a partir de qué valor de x esta expresión es un número negativo. Por lo tanto, trabajando esta inecuación, vamos a llegar a la conclusión de que el valor absoluto de 3x menos 2 es 3x menos 2 si x es mayor o igual que 2 tercios y es menos 3x más 2, o dicho de otro modo, 2 menos 3x, si x es menor que 2 tercios. Otra cosa que tienen que repasar es cómo reescribimos las inecuaciones con valor absoluto en expresiones o en inecuaciones que no tengan valor absoluto. Y vamos a un ejemplo. Esto es repaso del programa para ingresantes. Vamos a encontrar los valores de x que verifican que el valor absoluto de x menos 2 sea menor que 5. En este caso, trabajando desde la idea de distancia, porque en definitiva, cuando hablamos de valor absoluto, lo podemos pensar como una distancia entre dos números. En este caso, estamos tratando de encontrar aquellos valores de x cuya distancia a 2 sea menor que 5. Por lo tanto, nuestro centro se encuentra en 2 y de allí vamos a encontrar que a una distancia de 5 unidades
o a una distancia menor de 5 unidades son de aquellos números reales que se encuentran en el intervalo menos 3 a 2, y también los números reales que se encuentran a una distancia menor que 5 de 2 son aquellos que están en el intervalo 2 a 7. Siempre la distancia la manejamos como una diferencia entre dos números. Aquí uno de los números es x y el otro de los números es 2, porque el menos es el que nos da la idea de distancia. Entonces, a partir de la recta numérica, si lo trabajamos analíticamente y tenemos una desigualdad de menor, retomando lo que vimos en la diapositiva anterior, podemos decir que x menos 2 va a estar comprendido entre menos 5 y 5, resolviendo esa doble desigualdad, utilizando las propiedades de las desigualdades y sumando 2 en todos los miembros, logramos anular el menos 2 del miembro intermedio, digamos, de manera que podamos entonces encontrar que x tiene que estar comprendida entre menos 3 y 7. De manera que el intervalo, solución de esta inecuación con valor absoluto, es el intervalo menos 3, 7, como habíamos visto gráficamente. Veamos aquí donde ya ahora tenemos una inecuación que es que el valor absoluto de 2x más 1 tiene que ser mayor o igual que 2. Ya aquí no podemos hablar de distancia entre dos números porque a x lo tenemos duplicado, de manera que vamos a proceder analíticamente y reescribir esta inecuación sin barras de valor absoluto, recurriendo de nuevo a la definición que vimos dos diapositivas anteriores y que ustedes tienen en el cuadernillo del programa para ingresantes. Cuando tenemos una desigualdad de mayor, entonces en este caso la inecuación se transforma en dos desigualdades, una en la que considera que 2x más 1 sea mayor o igual que 2 y la otra desigualdad que 2x más 1 sea menor o igual que menos 2, atendiendo a esta definición que vimos aquí. De nuevo, hemos transformado a esta inecuación de valor absoluto en dos inecuaciones más simples de resolver. Ustedes conocen el procedimiento, no vamos a detenernos allí. Cuestión que el conjunto solución para la inecuación que estamos viendo aquí arriba en verde oscuro es el intervalo menos infinito menos 3/4, y en el caso de la solución de la inecuación que acá estamos viendo en rosa más oscuro es el intervalo 1/2 infinito incluyendo a 1/2. Como la vinculación entre las dos posibilidades es 1, lo que vamos a decir es que el conjunto solución de la inecuación dada es la unión de esos dos intervalos. Otra manera de resolverlo es recurriendo a la idea de distancia, pero previo a ello realizar una adaptación de la expresión para que podamos analizar la vinculación entre x y un número. De esta manera entonces lo que vamos a extraer es factor común 2, por propiedades del valor absoluto. Aquí tenemos el valor absoluto de un producto que lo podemos reescribir como el producto de los valores absolutos, y luego el valor absoluto de 2 es 2, de manera que vamos a dividir ambos miembros de la inecuación por 2, no cambia el sentido de la desigualdad dado que estamos dividiendo por una constante positiva, y ahora sí podemos traducir esta expresión con valor absoluto como una distancia. De manera que si queremos graficar esto como distancia, vamos a reordenarlo. Dijimos que cuando hablamos de distancias tenemos que plantearlo como una diferencia entre dos números, de manera que acá lo que vamos a buscar son los valores de x cuya distancia a menos 1/2 sea mayor o igual que 1. Gráficamente, en la recta numérica, nuestro centro está en menos 1/2 y vamos a buscar todos los números reales cuya distancia a ese menos 1/2 sea mayor que 1. De manera que a una unidad de menos 1/2 está menos 3/2 hacia la izquierda y hacia la derecha 1/2. A partir de menos 3/2 hacia la izquierda y de 1/2 hacia la derecha, tenemos los valores de x que cumplen con esta condición y en definitiva con la de la inecuación original. Entonces hasta aquí hemos trabajado inecuaciones desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista de distancia
y en este caso con una adaptación o transformación mediante propiedades de esa inecuación para poder leerla como una distancia, o mejor dicho, para poder interpretarla como una distancia. En este caso tenemos que hallar los valores de x que verifican la inecuación. El valor absoluto de 3x menos 9 tiene que ser menor que 2 por el valor absoluto de 6 menos x. En este caso se puede transformar en un cociente dividiendo ambos miembros por el valor absoluto de 6 menos x. Acá podría caber la duda de ¿cómo? ¿No cambia el sentido de la desigualdad? No, porque dijimos que el valor absoluto de cualquier número, independientemente de que sea positivo o negativo, su valor absoluto siempre es positivo. Por lo tanto, este número es un número positivo, con lo cual es posible dividir ambos miembros por ese factor y el sentido de la desigualdad no se modifica. Luego, utilizando o recurriendo a las propiedades de valor absoluto, podemos asegurar que el cociente de valores absolutos es igual al valor absoluto del cociente por esta propiedad que visualizamos allí. De manera que podemos transformar esa expresión ahora en el valor absoluto del cociente de 3x menos 9 sobre 6 menos x, y ese valor absoluto tiene que ser menor que 2. ¿Esto qué nos permite? De nuevo volver a la definición de las desigualdades, de manera entonces que si reescribimos ahora esta inecuación sin barras de valor absoluto, podemos decir que 3x menos 9 sobre 6 menos x va a estar comprendido entre menos 2 y 2. Ahora bien, el trabajo aquí se simplifica si desagregamos esa doble desigualdad en dos desigualdades, que sería trabajar el primer miembro con el segundo, por un lado, y a su vez hacer cumplir el segundo miembro con el tercero, ¿no? Porque cuando leemos esto, decimos, esto tiene que ser mayor que menos 2, lo que está escrito acá, y menor que 2. Y luego el procedimiento es el que hemos aplicado en diapositivas anteriores, buscando de nuevo encontrar solución a estas inecuaciones fraccionarias que tenemos aquí. Fíjense que el trabajo ya es un poco más tenso, dado que tenemos que resolver esta inecuación por un lado. De nuevo lo hacemos con el uso del método de los signos. Encontramos el intervalo solución de esa inecuación, luego trabajamos con la siguiente inecuación del mismo modo con el gráfico de los signos. Este gráfico no se los dije anteriormente, pero a veces se denomina también gráfico de cruces. En este caso tenemos este conjunto solución y dijimos que para la solución de la inecuación lo que teníamos que operar es una intersección entre este conjunto y este conjunto, de manera que la solución para la inecuación dada originalmente es el intervalo menos 3, 21 quintos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el repaso de desigualdades, con un grado de dificultad un poco mayor que lo que vimos en el programa para ingresantes, pero si ustedes observan, siempre retomamos o volvemos al trabajo que ustedes hicieron en el programa para ingresantes.